gerente general de Credicorp Capital S.A. SAP, la administradora de fondos. Y el día de hoy estamos acá para compartir con ustedes un webinar sobre lo que es el fondo inmobiliario de Inmoval. Nos acompaña el día de hoy el equipo especialista en Colombia. Tenemos a Adriana Hurtado, que es directora de inversiones inmobiliarias en Credicorp Capital Asset Management. Y tenemos también a Diego Gómez, gerente de productos de inversión de Credicorp Capital Asset Management Colombia. El webinar de hoy básicamente vamos a estar mirando un estatus, así como temas de evolución del mismo fondo y perspectivas de mercado, no solamente desde el tema del fondo inmobiliario, sino en también mercado, en tema de industria y entrando a lo que es el mercado de oficinas y mercado retail. A continuación los dejo con Adriana, quien empezará a proyectar la presentación del día de hoy. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por su tiempo. Hoy vamos a hablar un poco de Inmoval y lo primero que hacemos, si quieres sale Susi, es contarles un poco los datos fundamentales del fondo para que todos los tengamos claro. Dale. Entonces, Inmoval es un fondo inmobiliario que invierte únicamente en Colombia. En este momento tiene un patrimonio por 482 millones de dólares y tenemos una rentabilidad neta desde el inicio de operaciones que fue en noviembre del 2009 del 9.42% efectiva anual. Esto pues es súper importante porque nos demuestra que es un fondo de largo plazo, de inversión de mediano y largo plazo, no es un fondo de corto plazo. Y hemos logrado, digamos, durante estos casi 12 años de operación, lograr la tesis de rentabilidad que se le prometió a los inversionistas, incluso después de un 2020 bastante desafiante, que más adelante lo vamos a ver. Nosotros actualmente contamos con 1.754 inversionistas directos, estos son los que están a través de la comisionista de bolsa en Colombia, pero tenemos muchísimo más acceso a inversionistas de manera indirecta, que son los que se encuentran a través de las alternativas cerradas en los fondos de pensiones voluntarias. Tenemos un nivel de endeudamiento del 32.6%, con lo cual nuestro nivel de activos aumenta hasta 715 millones de dólares. Administramos más de 500 contratos de arrendamiento en un área total de 347.000 metros cuadrados aproximadamente, los cuales están divididos en 122 inmuebles que están en 30 ciudades y municipios colombianos. Un dato súper importante es que a pesar de la pandemia y de las condiciones tan complejas que vivimos en el año 2020, la tasa de ocupación económica de Inmoval es del 95.2%. Adicional a eso, estamos calificados excelente por Fitch Ratings Colombia, lo que quiere decir que el año pasado, durante la peor crisis, la misma calificadora avaló todas las estrategias que estábamos implementando para lograr minimizar el efecto de la crisis en el fondo. La liquidez en el mercado secundario, y eso es uno de los temas interesantes que vamos a tratar al final de la conferencia, es de aproximadamente 10.5 millones de dólares en los últimos 12 meses. Este es un número que ha sido bastante golpeado con la crisis, lo que hizo que se retirara mucho, digamos, de la liquidez del secundario. Sin embargo, un poco lo que queremos que ustedes se lleven después de esta conferencia es que el fondo, los activos subyacentes del mismo, se encuentran bastante bien y tienen unas excelentes perspectivas de crecimiento. Sí. Entonces, acá entramos un poquito a entender en qué invierte Inmoval. Entonces, Inmoval invierte en dos tipos de proyectos, flujos estabilizados o proyectos. Entonces, nosotros podemos invertir en activos que ya se encuentran con un flujo estabilizado y estos pueden ser en cualquiera de los tipos de activos comerciales sujetos a la renta, como son oficinas, comercio, bodegas y otros usos, entre los cuales se encuentran hoteles y una posibilidad de hacer multifamily. Aquí, ¿qué es lo más importante siempre? Es buscar que el activo per se sea absolutamente espectacular, porque es lo que nos va a permitir tener una resiliencia ante los choques de mercado negativos. Entonces, ubicación, arrendatarios y contratos de largo plazo son algunas de las condiciones básicas que buscamos en este tipo de activos de flujo estabilizado. Por otro lado, tenemos proyectos, y esto es más como proyectos tipo Build to Suit, en donde le construimos a un arrendatario en particular un inmueble con unas características tailor-made para las necesidades de ellos. ¿Eso qué nos permite?
nos permite entrar en proyectos que están en construcción, con lo cual pagamos un precio más reducido y tenemos contratos de arrendamiento de mucho más largo plazo. Entonces, nos permite tener una diversificación en el fondo y es una parte bastante importante de la estrategia del fondo. Sí. Cuando ya entramos a ver la diversificación de Imoval, Imoval es un fondo que a través de sus 12 años ha logrado una diversificación bastante buena. Hoy en día tenemos aproximadamente el 93% de nuestras inversiones en activos estabilizados, ese que les contaba que tienen flujos estabilizados, contratos de mediano y largo plazo, y aproximadamente el 7% en proyectos. Esos proyectos hoy en día están representados en un centro comercial que estamos terminando en el municipio de Bello, Antioquia, que es cercano, digamos, es uno de los suburbios de la ciudad de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia. Eso es súper interesante porque logramos entrar a este centro comercial con unos precios muchísimo mejores y entra en operación en el cuarto trimestre. Tuvo un muy buen comportamiento en la pandemia, no tuvimos ningunos arrendatarios queriendo salirse, al contrario, digamos, se han mantenido con el centro comercial porque le creen a la ubicación, le creen al tipo de producto y eso ha sido súper positivo para nosotros. En la parte de los activos estabilizados, y aquí es muy interesante que ustedes vean esto, nosotros tenemos hoy en día 44% en oficinas y aproximadamente 41% en retail. Ese retail está dividido en retail tradicional y retail financiero. ¿Y por qué lo tenemos dividido de esa manera? Porque el retail financiero, que es los inmuebles que tenemos en este momento arrendados a entidades financieras o bancarias, han tenido un comportamiento muchísimo más estable. Durante la pandemia nosotros no tuvimos solicitudes por parte de los bancos de disminución de arriendo, ni tampoco dejar de pagar, ni alivios de caja de ningún tipo. Entonces eso nos ha permitido tener también una gran estabilidad en el fondo. Aproximadamente el 10% se encuentra en bodegas o logístico, que más adelante vamos a hablar de eso, es donde nosotros consideramos hay las mayores oportunidades de crecimiento post pandemia, y 5% se encuentra en hotelería. Cuando vemos por ciudades y municipios, casi el 77% está concentrado en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, al ser la capital de Colombia, es en donde se genera el mayor número de este tipo de matrículas comerciales sujetas a la compra de un fondo de inversión inmobiliario. Pero adicional a eso también es en donde tienen un mayor valor. Entonces, el mismo edificio en otra ciudad de Colombia podría estar a niveles de la mitad del precio versus el de Bogotá y eso también hace que la composición de Bogotá aumente. Súper interesante acá, queremos recalcarles que a pesar de toda la crisis, la cartera que tiene Inmoval en este momento de más de 30 días equivale solamente a $45,000, que es el 0.11% de nuestros ingresos anuales. Eso es un número bastante bajo, casi cercano al cero, con lo cual, digamos, se prueba una vez más que la cantidad de trabajo que hacemos al seleccionar nuestros arrendatarios ha sido súper positivo para el fondo y nos ha permitido tener una estabilidad en los flujos de caja, incluso en los peores momentos de la pandemia. Hoy en día tenemos 18,000 metros en construcción. Este es el centro comercial que les contábamos en Bello, Antioquia. Estamos expuestos a arrendatarios que se encuentran en más de 22 sectores económicos. Participamos en activos de mini bodegas también. Estos están incluidos, digamos, en la selección de bodegas. Tenemos más de 75 restaurantes, más de 500 arrendatarios y participamos en 7 hoteles. Dale. Susi, pasa, por favor. ¿Se quedó bloqueado? Se bloqueó. Ah, ya. Listo. Cuando entramos a ver la composición de los arrendatarios por renta, este también es uno de los indicadores más importantes de diversificación de un fondo inmobiliario como este. Nosotros tenemos que el 67.4% de nuestros ingresos, que es la parte, digamos, de este pie más grande que ustedes están viendo ahí rosadito, provienen de arrendatarios en donde cada uno de ellos pesa menos del 2% en los ingresos del fondo. ¿Eso qué quiere decir y por qué es tan importante? Si alguno de estos arrendatarios entra en problemas, se tiene que liquidar, tiene que acabar su sociedad, no está poniendo en riesgo los ingresos del fondo, al ser, digamos, una proporción tan pequeña de los ingresos totales que recibimos de manera mensual.
Esto es una de las cosas que nosotros más le hacemos seguimiento porque nos interesa tener este nivel de diversificación de nuestros ingresos. Y por el otro lado, digamos, en donde estamos un poco más concentrados, ustedes verán que el top 5, tenemos 3 bancos, corporaciones bancarias acá en Colombia, que son Davivienda, como número 1 con el 11%, tenemos el Banco Itaú con el 3.7% y tenemos a Scotiabank en el quinto lugar con el 3.2%. Eso es súper importante porque, como les contaba antes, los bancos han tenido un comportamiento bastante estable durante la crisis, no han pedido ningún tipo de ayuda financiera, no han pedido alivios de flujo de caja y eso pues, nos ha permitido tener un control sobre nuestros flujos de mediano y largo plazo. En el perfil de vencimientos de los contratos, que es la grafiquita que ustedes ven en la derecha en la parte de abajo, que son estas barritas, este es súper importante para entender, digamos, cómo se encuentra el fondo en el mediano plazo. El promedio ponderado del plazo remanente de nuestros contratos, esto es no desde el inicio o firma de los contratos, sino desde el momento, sino desde hoy, en el plazo de periodo de obligatorio cumplimiento, tenemos aproximadamente un plazo remanente en nuestros contratos de 5.2 años. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite tener unos flujos de caja proyectados mucho más estables y podemos hacer proyecciones sobre el mediano plazo del fondo. Y esto pues es interesante para los niveles de deuda, para las nuevas adquisiciones, para las cosas que estamos haciendo, digamos, con el fondo, poder tener la capacidad de proyectar estos flujos en el futuro. En las barritas lo que ustedes van a ver es cuántos de nuestros contratos se vencen cada año y esto también es una de las cosas más interesantes que tiene Inmoval, es que en este 2021, bueno, se cayó, pero mientras lo vuelven a poner, en este 2021 tenemos tan solo el 6.3% de los contratos de arrendamiento venciéndose y eso saliendo de un año, digamos, de pandemia, un año bien complejo, pues nos permite tener una mejor posición de como arrendadores ante nuestros arrendatarios para poder renegociar ese tipo de contratos. Entonces creemos que estamos súper bien y lo que hemos ido logrando es tener una, si se dan cuenta, una estabilización de esos vencimientos de los contratos en donde no tenemos ningún año en el que el 80% de nuestros contratos se venzan. El número que más tenemos más grande es en el 2026 con casi el 16% de los contratos y eso pues digamos es súper positivo para tener un control sobre lo que está pasando y no tener una gran concentración de vencimientos en un año particular. ¿Sí? Está muy difícil para que pases, por favor. Qué pena con ustedes, no sabemos por qué se está bloqueando tanto ya. Susi. Oscar, ¿puedes poner la presentación tú, por favor? Ah, Ya estamos tratando de proyectarla. disculpen el problema técnico. Adriana, en lo que vamos colgando nuevamente la presentación, ¿nos cuentas un poquito sobre la recuperación que has ido viendo en lo que es los sectores, justamente la parte de la composición de la cartera, ¿no? La parte de hotelería, la parte de oficinas, de retail. ¿Nos cuentas un poquito sobre eso? ¿Cómo ha venido en la etapa post pandemia? Sí, señora, claro que sí. Nosotros, pues el año pasado, y eso es un poco lo que queremos contarles ahorita más adelante, tuvimos una etapa muy grande de incertidumbre sobre lo que podría llegar a pasar, especialmente en el mercado de oficinas. Si ustedes recuerdan al principio de la pandemia, un poco lo que se decía era que las oficinas estaban muertas, nadie nunca iba a volver a trabajar en una oficina, todos íbamos a hacer trabajo remoto. Hoy hay un panorama un poquito más despejado.
no le funciona a todas las empresas. Hay muchas empresas que definitivamente se dieron cuenta que sí son capaces de trabajar a distancia y que de pronto no necesitan espacios colaborativos como las oficinas, pero la gran mayoría se han dado cuenta que la creatividad y la capacidad, digamos, de los equipos de unirse y de poder trabajar juntos y más como no en estos silos, por ejemplo, los de operaciones con los de operaciones, los de finanzas con finanzas, los de comerciales con los comerciales, sino una capacidad de interactuar con otros equipos con los que no necesariamente estás en un contacto permanente, es muy importante para las organizaciones y para poder crecer, digamos, en sus estrategias. Entonces, estamos viendo un retorno a las oficinas de una manera híbrida. Hay diferentes tipos de composición, hay oficinas o empresas en donde la gente está volviendo full time con algunos niveles de alternancia para poder cumplir con las normas de bioseguridad. Hay algunas empresas en donde se determinó que 3 días están en la oficina, 2 días están en la casa. Hay otras empresas en donde o sea, hay como unas combinaciones. Estamos viendo que las compañías están buscando tener una mayor estabilidad entre tener que desplazar a toda su fuerza laboral hasta unas oficinas centrales y potencialmente sacar oficinas mucho más pequeñas, satélites por diferentes partes de la ciudad, en donde la gente pueda minimizar sus espacios de transporte. Y hay algunas otras que están empezando a contar con esas oficinas satélites, pero a través de estos coworkings en donde no tengan que hacer unas inversiones tan importantes en adecuaciones para las oficinas. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que hay diferentes formas en las que está sucediendo este retorno a las oficinas, pero en general, y un poquito más adelante les queremos contar sobre el portafolio de Imoval, nosotros no estamos viendo esa gran vacancia, no nos han devuelto la cantidad de espacios de oficina que se pensaba, digamos, al principio del año pasado. Hemos tenido suerte renegociando los contratos, los arrendatarios se quieren quedar en esos espacios, sea porque están demasiado bien ubicados y prefieren no perder la oportunidad de estar en esos espacios, así hoy todavía no tengan tan garantizado qué es lo que va a pasar. Y lo que vemos en las tendencias internacionales también son bancos de inversión diciéndole a sus empleados, venga, si usted puede ir a un restaurante, puede venir a la oficina a trabajar. Apple, tenemos a Google, a muchas de las empresas de tecnología que en un principio le dijeron a la gente, puede irse, no la necesitamos acá, trabaje desde su casa, ya diciéndoles, venga, estén por favor preparados para volver, porque la oficina es un espacio de cultura importante para la organización y preferimos que ustedes estén acá. Entonces, más adelante les vamos a mostrar en el portafolio de Imoval las oficinas en particular, cómo se han comportado, pero las noticias son bastante positivas. Bueno, entonces en este slide lo que queríamos mostrarles es que Imoval se ha caracterizado por tener unos activos de altísima calidad, especialmente en las transacciones que hemos hecho durante los últimos años. Hemos adquirido participaciones en activos que son icónicos en Colombia y esto ha permitido que tengamos un mejor desempeño que el resto del mercado de fondos inmobiliarios acá en el país. Súper importante, por ejemplo, lo que pasó con esta transacción de Parque La Colina, Parque Arauco. Nosotros en enero de este año hicimos una transacción por aproximadamente 157 millones de dólares. Aquí compramos el 49% de 2 centros comerciales que fueron desarrollados y son operados por Parque Arauco y ellos siguen como nuestros socios con ese 51%. Específicamente compramos Parque La Colina, que es el centro comercial más icónico que tiene Parque Arauco en Colombia. Yo sé si ustedes están familiarizados con Parque Arauco, pero ellos son unos desarrolladores y operadores chilenos que tienen más de 40 años de experiencia, están también en Perú, tienen una huella bastante importante de centros comerciales en Perú. Y en Colombia lo que se han dedicado es hacer este tipo de centros comerciales que son icónicos y que han tenido un mejor desempeño que el resto del mercado. Un poquito más adelante les queremos mostrar algo de cifras sobre eso. El otro es el complejo Conecta 26. Este complejo nosotros compramos el 35% de todo el complejo en diciembre del 2019, antes de la crisis, y es un complejo, digamos, de un parque de oficinas que parece un campus universitario donde tienes un montón de espacios verdes, las personas salen de las oficinas y en todos los primeros pisos tienen retail de restaurantes en donde pueden comer, pero también se pueden sentar en estos espacios verdes y tienen una experiencia
bastante diferente a un edificio de oficinas común y corriente en cualquier ciudad capital de Latinoamérica, haciendo que este sea un espacio único en Colombia por su ubicación y por el tipo de arrendatarios que tiene. Aquí está Teleperformance, que es uno de los BPOs más importantes del mundo, y Amazon, con espacios súper grandes, Scotiabank, y ha sido, digamos, el sitio favorito o preferido por las multinacionales que están llegando a Colombia para poder ubicar sus headquarters. El tercero que vemos acá es Plaza Fabricato, que es el centro comercial que les contamos estamos desarrollando y que terminamos de construir hacia el cuarto trimestre de este año y ya empezaría operación. Entonces este es por aproximadamente 41 millones de dólares y Conecta fue una compra por 127 millones de dólares. Dale. Este es el desempeño, el crecimiento que ha tenido Inmoval desde sus inicios. Nosotros en este momento en pesos ya recuperamos todo el valor patrimonial al 2019. En dólares estamos un poquito por debajo por el efecto de la devaluación, pero ya digamos que todo lo que sucedió en el 2020 lo hemos logrado recuperar. Si ustedes ven en la parte de abajo la distribución de los inversionistas, ustedes los inversionistas peruanos son aproximadamente el 2.6% del total de los inversionistas del fondo. Y contamos con las grandes fondos de pensiones y compañías de seguros de Colombia, todos son inversionistas en Inmoval. Vale. Este es el nivel de vacancia, que es también uno de los indicadores más importantes que nosotros le hacemos seguimiento en un fondo inmobiliario. Acá queremos mostrarles que a pesar de la crisis que se generó en el 2020, siguiendo, digamos, el ritmo de las cosas que les estábamos contando antes, hemos logrado mantener los niveles de vacancia bastante estables, por debajo incluso del 5%, que es el estándar internacional en tiempos positivos de largo plazo de vacancia en un fondo de este estilo. Entonces, aquí hay dos razones fundamentales por las que logramos tener este tipo de resultados. Y es que si se dan cuenta, en enero del 2020 nosotros empezamos con unos niveles de vacancia supremamente bajos. En ese momento estábamos llegando a niveles mínimos históricos de vacancia en el fondo, con aproximadamente el 2.3 de vacancia física y el 2.4 de vacancia económica. Con todos los choques que vivimos en el 2020, pero la estrategia comercial que se lanzó, en donde buscamos hacerle ayudas específicas a nuestros arrendatarios, y buscamos, digamos, acompañarlos en este momento tan complejo, hemos logrado nivelar esa vacancia, que hoy en día está en 4.3% física y 4.8% económica. Eso, en comparación con los otros fondos del mercado colombiano, es excelente, digamos, nos ha ido supremamente bien. Al comparar las cifras del primer trimestre, que son en donde tenemos comparables con los otros fondos, podemos ver que Inmoval estaba en 4.64, mientras que la competencia más cercana a nuestra estaba en niveles del 12.3%, y otros dos fondos que son comparables estaban en 10.13 y 7.47%. Entonces, esto es uno de los mejores indicadores en donde nosotros consideramos que la calidad de los activos que tiene el portafolio de Inmoval es el que ha permitido ser tan resilientes ante una crisis tan dura como la que vivimos el año pasado, fruto de COVID-19. Vale. Esta es la rentabilidad histórica prepandemia. Digamos, ya estamos en niveles cercanos, digamos, superiores a los del 2019 y cercanos a los del 2018, o sea, niveles prepandemia. Ustedes pueden ver ahí que durante el 2020 tuvimos una corrección en el valor del fondo, fruto de las correcciones fundamentalmente que se hicieron en los avalúos de los inmuebles. Los avalúos de los inmuebles son algo que nosotros hacemos regulatoriamente una vez al año. Sin embargo, el año pasado tomamos la decisión de repetir los avalúos que se habían hecho durante el primer trimestre porque no contenían los efectos de COVID-19. Entonces, durante todo el año pasado logramos mantener, digamos, dentro del año todos los efectos de la pandemia. Hicimos las correcciones que se necesitaban en el nivel de los avalúos para poderle garantizar a nuestros inversionistas que el portafolio hoy en día se encuentra valorado con precios de mercado y con todas las condiciones post-COVID-19. Eso que nos ha permitido que hoy estamos reflejando una rentabilidad del 8.93% año corrido, o sea, en los primeros 6 meses del año, que cuando le quitamos el nivel de inflación en Colombia, estamos hablando de una rentabilidad real del 5.3%, que es demasiado positiva en el mercado colombiano. Sí. Este es el nivel de cash yield.
o dividend yield que estamos entregándole a los inversionistas. Hasta la fecha hemos hecho 2 redenciones de caja por aproximadamente 480, por 11 millones de dólares, casi 12 millones de dólares, lo que corresponde al 2.46% de dividend yield. A la fecha nos hacen falta 2 redenciones adicionales en el año, con lo cual esperamos terminar en niveles mucho más cercanos al 4%. Y este es un poco los mensajes que quisiéramos que ustedes se pudieran llevar de este webinar. Entonces, el primero es, nosotros fuimos parte o hicimos la transacción más relevante en el sector retail del mercado colombiano con 157 millones de dólares. Esta es la compra de ese 49% de los 2 centros comerciales de Parque Arauco. Hemos tenido resultados muy por encima del presupuesto, compramos con descuento y los socios pues son estratégicos, lo cual nos va a permitir tener el experto, digamos, en el sector y unas posibilidades impresionantes de crecimiento con ellos. Segundo, recuperamos la rentabilidad positiva, la senda de rentabilidad positiva en la que nos encontrábamos pre-pandemia. Tuvimos un año de correcciones, pero ya en este momento estamos en niveles 2019, cercanos ya a 2018 en niveles de rentabilidad, con unos flujos súper estables, valor de los activos completamente actualizados a condiciones post-COVID-19, y fueron 100% registrados durante el 2020, con lo cual nosotros no estamos esperando nuevas correcciones durante el 2021. Hemos repartido un buen dividend yield, se han dado 69% más de recursos este año de lo que se entregó en todo el 2020, en donde tuvimos una política mucho más conservadora de mantener la caja del fondo para poder hacer frente a cualquier tipo de circunstancia que se presentara fruto de la pandemia. En este momento ya estamos mucho más estabilizados, hemos devuelto todo ese dinero y estamos esperando que el dividend yield para este año esté entre el 3.8 y el 4%. Se hizo una excelente gestión de la crisis, logramos recaudar el 100% de los alivios que le habíamos otorgado a nuestros arrendatarios y esta política nos permitió adicional mantenerlos dentro del fondo, minimizando la vacancia, y eso es uno de los logros más importantes de este tipo de fondos en el mediano y largo plazo. Y hemos hecho venta de activos con altísimas rentabilidades. Aquí un poco el mensaje es: nosotros no somos un gestor que simplemente acumula activos, somos un gestor activo en el mercado que todo el tiempo está mirando cuáles son los activos en donde probablemente ya agotamos la curva de valorización, o los sectores en donde invertimos hace unos 12 años hoy ya no son tan atractivos, para buscar vender esos y reutilizar el capital en estas otras oportunidades en donde vemos mucho más valor hacia el futuro. Tenemos unos excelentes indicadores, estamos en una vacancia económica del 4.85%, una cartera de casi el 0%, tenemos más de 500 contratos de arrendamiento, lo que nos permite diversificar nuestros ingresos. Estamos invertidos en activos icónicos que nos ha permitido resiliencia durante la crisis, y tenemos unos plazos de mediano y largo plazo de vencimiento de los contratos de 5.2 años en este momento. Esos son los mensajes que nosotros quisiéramos que ustedes se lleven del fondo. El fondo está muy bien posicionado en este momento para todo lo que viene hacia adelante, y creemos que lo único que tenemos son muy buenas posibilidades para seguir creciendo. Aquí entramos un poquito a contarles cómo vemos nosotros las perspectivas del mercado inmobiliario hacia adelante. Eso es un poco siguiendo la pregunta que Rocío me has hecho. Entonces, lo primero es el mercado logístico e industrial. Digamos que este es uno de los mercados que más se benefició con el COVID-19. Muchas personas que no habían estado expuestas a tener que definitivamente comprar por internet, personas que nunca lo habían tenido que hacer, que definitivamente eran un poco ajenos al mundo de la compra por internet, se vieron enfrentados durante la pandemia a tener que incluso hacer mercado a través de internet. Esto lo llevó a un crecimiento exponencial de las ventas por internet, y esto genera, digamos, una oportunidad enorme para los fondos de este estilo de poder estar adquiriendo inmuebles en el sector logístico con unas perspectivas de valorización gigantescas. Un poco para que se lleven este número en la cabeza. Sigue.
la venta por internet en la pandemia antes del COVID-19 en Colombia era de aproximadamente el 2% del total de la venta. Posterior al COVID-19, hoy estamos en 6% de la venta se hace por internet. O sea, tuvimos un crecimiento del 300% en la cantidad de ventas que se hacen en línea versus las que se hacen en espacios físicos. ¿Esto por qué es interesante? Porque nos está generando muchísimos espacios logísticos en donde podemos tener unas oportunidades de crecimiento interesantes, pero no necesariamente quiere decir que la gente va a dejar de lado por completo el comercio tradicional. Y esto también es súper importante para un fondo de este estilo que tiene inversiones en centros comerciales. Estamos pasando de que el 98% de la venta se hacía en espacios físicos a que el 96% de la venta se hacía en espacios físicos. Sigue siendo un número gigantesco, sigue habiendo una oportunidad enorme de pertenecer, digamos, a estos espacios físicos, entre mejor sean, mejor administrados, pero también se abre este canal gigante de las ventas por internet. Y las ventas por internet requieren 3 veces más el espacio logístico para poder almacenar todo el inventario que tienen para poderle llegar a los clientes con la cantidad de tallas y colores de lo que están buscando, y entonces necesitan unos espacios gigantescos con instalaciones modernas, con buenos accesos a la ciudad, con una capacidad de poder entregarle a las personas que están comprando en línea rápidamente lo que ellos están pidiendo. Entonces, es bastante importante. Aquí es interesante ver que no todos los activos logísticos van a poder hacer esta transición. Acá se está buscando activos que sean modernos, con excelentes especificaciones, que tengan una buena resistencia al piso, que sean alturas libres, que tengan altísima flexibilidad para las góndolas. Entonces, genera, digamos, la posibilidad de hacer estos build to suits que hablábamos al principio, que son estos proyectos en donde ya tienes firmado un contrato de largo plazo y sabes que tu inversión va a poder estar bastante bien recompensada y poder tener este tipo de activos en el portafolio. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del portafolio de Inmoval específicamente en activos logísticos, acuérdense que nosotros tenemos aproximadamente el 10% de nuestro portafolio invertido en este tipo de activos. Estamos viendo que nuestra vacancia en el sector logístico es de aproximadamente el 0.19% versus el mercado que se encuentra en 13.9% y el competidor número 1, el más cercano a nosotros, está en niveles del 6.1% en vacancia de activos logísticos industriales. Entonces, este es uno de los puntos clave que nosotros quisiéramos resaltar. Es aquí en donde estamos buscando las mayores oportunidades y que probablemente vamos a darles noticias muy cercanas en el cortísimo plazo sobre adquisiciones nuevas que estamos haciendo en este sector. El siguiente es el mercado de oficinas, que un poco ya tocamos estos puntos, pero nosotros cuando revisamos qué ha pasado, las encuestas que han hecho las grandes compañías dicen que más o menos 6 de cada 10 empleados están extrañando ir a las oficinas. No todo el mundo tiene la fortuna de tener unos espacios gigantescos en la casa en donde se puedan dedicar al trabajar sin ningún tipo de interrupción. Mucha gente tiene apartamentos y espacios muy pequeños en donde todas las actividades están confluyendo al mismo tiempo y hace que sea muy difícil para ellos trabajar. Se ha perdido un poco la interacción social. Los empleados jóvenes específicamente no están pudiendo tener, digamos, el acceso a los empleados mucho más senior, y por lo tanto, digamos que se reducen las posibilidades de que los vean, de que entiendan cuáles son sus aportes al trabajo y que por lo tanto sean recompensados en el futuro. Las oficinas sí o sí van a tener que rediseñarse con cosas de bioseguridad, áreas de colaboración, áreas individuales, algunas áreas sociales, la densificación de las oficinas, o sea, que haya más metros cuadrados por persona, es algo que es una realidad, es algo que viene, digamos, en contra de la tendencia de densificar que veníamos viendo en los últimos 10 años. Ahora cada persona va a tener que tener un espacio mucho más grande, probablemente no va a tener asignado un escritorio, sino que va a ser más como un hot desk en donde la gente llega y se sienta en donde pueda. El trabajo híbrido es algo que se va a quedar, pero qué tan híbrido, qué tanto tiempo vas a la oficina o qué tanto tiempo te quedas en la casa va a depender de cada una de las compañías.
Y pues los temas de bioseguridad se van a volver súper importantes, sistemas touchless, en donde pues tengas controles de ventilación, la tecnología te permita tener esos protocolos de limpieza y que la gente se sienta segura de volver a las oficinas. Ese es un poco el equilibrio que les contábamos antes de cómo cada empresa tiene que poder encontrar si va a las oficinas, si va al coworking, si se queda en el home office. Y esta mezcla pues va a depender de cada una de las compañías, de su cultura, de los empleados que tiene, y no necesariamente va a ser igual de compañía a compañía. Y eso es un poco en lo que están todas las empresas en este momento, tratando de identificar cuál es su mezcla perfecta. Cuando vemos el portafolio de Inmoval en oficinas, y esto es súper interesante, nosotros aquí, digamos, nuestro mayor activo en oficinas es Conecta 26, que es el que ya les contábamos, que es un activo que es icónico, tiene 13 certificaciones LEED entre Silver y Gold, tiene unos socios de negocio que son estratégicos, ellos son los desarrolladores y operadores, tiene un excelente acceso y conectividad, arrendatarios AAA, unas sinergias que se presentan por estar en este tipo de campus, y eso nos ha generado una dinámica comercial positiva. El año pasado, una de las cosas más importantes que pasó en Conecta es que terminamos de construir 2 edificios. Entraron en operación aproximadamente en noviembre del año pasado y los 2 edificios entraron 100% arrendados. No estuvieron vacantes ni un solo momento. Uno de los 2 edificios lo cogió Teleperformance, quien ya es arrendatario en el complejo y quería seguir creciendo. Y el segundo lo cogió United Healthcare Group, que es el dueño de una de las medicinas prepagadas acá en Colombia, que se llama Colmédica, y decidió que ese era su punto de entrada en el país. Entonces, este tipo de cosas ha hecho que la compra en estos activos icónicos se vea reflejada en los mejores rendimientos y comportamiento que estamos teniendo en este momento. Cuando ya hablamos del portafolio Inmoval en oficinas, que si se acuerdan es aproximadamente el 43%, estamos hablando que en ese pedacito, en ese 43%, nuestra vacancia es de tan solo el 2.87%. En Conecta específicamente, que ya es un subgrupo de nuestro portafolio, estamos en 1.01% de vacancia, una vacancia realmente muy, muy baja, fruto, digamos, de todas estas cosas que tiene, los beneficios que tiene Conecta. Cuando vemos los competidores, encontramos competidor con niveles de vacancia del 10.8% en el sector de oficinas, y el mercado en general está en niveles del 10.28. Entonces, 10.80 el competidor, 10.28 el mercado. Entonces, sí quisiéramos resaltar que el comportamiento de Inmoval es superior al mercado y es superior a nuestros competidores, y es gracias a este tipo de inversiones en activos icónicos. Dale. Y por último, el mercado retail. Un poco ya hemos tocado en eso, pero pues las tiendas físicas no van a desaparecer. Esa es otra de las cosas que se decía, digamos, al principio de la pandemia, y es que ahora ya todo el mundo va a comprar todo por internet, la gente nunca más va a volver a las tiendas, pero las tiendas físicas tienen un papel de cultura demasiado, demasiado valioso, en donde la marca le puede mostrar a las personas que están comprando, digamos, cuál es su cultura, en qué cree, en qué no cree, y las personas cuando van se sienten o no se sienten identificados con las cosas que esa marca vende, y por lo tanto genera, digamos, una conexión supremamente importante con las personas que están haciendo estas compras. Entonces, lo que nosotros vemos que va a pasar es que cada vez hay más omnicanalidad, o sea, hay muchos más canales sobre los cuales tú podrás comprar. Las tiendas van a servir como una vitrina en donde la gente puede que vaya y al final termine su compra en internet, pero las dos van a estar interconectadas. Hay otra cosa muy importante acá, y es que es el modelo de propiedad única, que es en donde estamos entrando con esta alianza con Parque Arauco, es fundamental para ese éxito de la nueva estrategia en retail que estamos viendo. O sea, la capacidad de un único propietario de adaptarse a las tendencias del mercado, de entender que la omnicanalidad es importante, de hacer las inversiones que se necesitan para llevar los centros comerciales a ese punto, es lo que va a asegurar que esos centros comerciales no se van quedando y no se van volviendo, digamos, el centro comercial en donde cada vez hay más vacancia, en donde cada vez es más difícil recuperar los arrendatarios o los tenants que tenían, las rentas cada vez son menores, entonces las personas cuando van no encuentran lo que buscan, no les parece tan chévere, entonces dejan de ir, y ese tipo de cosas los va llevando como en un círculo vicioso.
Nosotros creemos que al estar en una propiedad única con un operador experto, este tipo de cosas nos van a llevar eso en un círculo virtuoso en donde cada vez las personas van a querer más estar en este tipo de espacios. Sí. La experiencia social es una de las cosas que además es muy interesante de recalcar. En América Latina, específicamente en Colombia, las personas no tienen tantos accesos a espacios verdes o parques y aquí, digamos, esa experiencia social se suple a través de los centros comerciales. Entonces las personas van con toda su familia al centro comercial porque se sienten seguros, es un espacio en donde pueden dejar el carro, en donde hay seguridad en todo el centro comercial, donde está completamente limpio, tú puedes ir a los baños, puedes caminar, aprovechan para ir al cine, van al restaurante, hacen algo de compras, entonces toda esa experiencia social es muy importante y en Colombia se probó que en el momento en el que se hicieron las reaperturas, las personas volvieron a los centros comerciales. Hoy en día, digamos que la gran noticia es que a cierre de junio nosotros recuperamos en los niveles de EBITDA del 2019. Las personas, incluso con todas las cosas que han pasado en Colombia, los cierres, los paros, a lo que nos hemos venido enfrentando, siguen yendo a los centros comerciales, les interesa estar allá, han seguido haciendo compras en el centro comercial, han mejorado, digamos, los niveles de vida y hemos tenido unos desempeños espectaculares en esta inversión que se hizo en enero de este año. Y eso, digamos que vale muchísimo la pena recalcar. Sigue. Dale. Aquí es interesante ver cómo la vacancia ha aumentado. A nivel nacional, los centros comerciales en la pandemia aumentaron 10 puntos de vacancia, o sea, estábamos a niveles del 7.8 y terminamos en niveles del 18% de vacancia a nivel nacional. Sin embargo, en estos dos centros comerciales en donde nosotros entramos, que es Parque La Colina y Parque Caracolí, que son los administrados por Parque Arauco, ustedes ven que el incremento en la vacancia fue de tan solo el 0.8% y el 1%. Entonces, cuando vemos en la pantalla, Parque La Colina tiene una vacancia del 4.5%, mientras que sus competidores, el que menos está en niveles casi del 10% de vacancia. Esto pues es fruto de este manejo de un activo de propietario único. Dale. Y aquí un poco para terminar, en nuestro portafolio de Inmoval, ¿cómo está la vacancia retail? Acordémonos que tenemos 30% de retail tradicional, 11% de retail financiero, lo que nos lleva a un 41% de retail en el portafolio. Este portafolio tiene en este momento una vacancia de tan solo el 1.53% versus el mercado que está en niveles del 8.42% y nuestro competidor más cercano en niveles del 9.7%. De nuevo, creemos que el secreto de todo esto es la inversión en este tipo de activos icónicos que ha permitido ser mucho más resiliente al fondo y que nos ha llevado, digamos, a tener este excelente comportamiento. Listo. Entonces, hasta aquí mi presentación. Le voy a dar la palabra a Diego Gómez para que nos acompañe con el cambio regulatorio. Gracias, Adriana. Buenos días a todos nuevamente. Queremos también contarles un cambio regulatorio que se ha dado en Colombia a partir del 1 de junio y contarles los efectos que tiene este cambio regulatorio en la contabilidad de los vehículos mediante los cuales ustedes tienen la inversión en nuestro fondo inmobiliario Inmoval. Entonces, a partir del 1 de junio de este año, la superintendencia, que es el supervisor en Colombia, hizo que todos los fondos de inversión colectiva cerrados, donde se encuentra el fondo de inversión colectiva inmobiliario, tengan una metodología de valoración de las unidades, y acá es súper importante tener presente que los activos del fondo, como se valoran, como nos lo mencionó Adriana durante todo este webinar, no se van a ver impactados por esta metodología, sino que lo que busca esto es poder encontrar o entregar la información a los inversionistas acerca de qué está pasando con el mercado secundario de estos fondos y por lo tanto ahí es donde vamos a ver los impactos de la nueva metodología de valoración. Entonces, ¿a qué vehículos impacta? Pues impacta varios tipos de productos que se ofrecen en Colombia y lo relevante acá es que nuestro fondo Inmoval es un fondo de inversión colectiva cerrado y por lo tanto se va a ver impactado por estos cambios de la norma.
¿Y dónde vamos a ver esos efectos? Como ustedes saben, nosotros en Colombia tenemos un fideicomiso en el cual tenemos custodiadas las unidades del fondo en nombre de los inversionistas de Perú, junto con la cobertura cambiaria que tiene sobre el capital invertido. Y eso nos obliga a nosotros, por tener ese fideicomiso en el medio, a valorar ese portafolio, esas unidades, con el precio que nos va a entregar un tercero. Ese precio, más adelante vamos a poder ver que está 100% determinado por lo que le pase al mercado secundario de estas unidades, pero no podemos perder de vista los fundamentales del fondo y toda la gestión y el buen desempeño que ha tenido el fondo, como lo hemos visto hasta este momento. ¿Cómo es esta metodología de valoración? Entonces, como lo que buscó el supervisor en Colombia es entregarle información adicional a los partícipes de este tipo de productos respecto a lo que está pasando en el mercado secundario, encontramos que la metodología responde a esa negociación. Y esa negociación lo que busca es, o el proveedor de precios lo que tiene es una metodología que si para un día en particular el fondo Inmoval tiene operaciones, cada una de ellas por al menos 60 millones de pesos, que es alrededor de 18.000 dólares, ese precio que se negoció en el mercado secundario va a ser usado como input para calcular ese precio de valoración. Entonces, si yo en un día tengo operaciones por cada una de esas operaciones por más de 60 millones de pesos, que es el equivalente a 18.000 dólares, el proveedor de precios en Colombia lo que va a entregarnos es un precio promedio ponderado sobre esas operaciones. Y ese va a ser el precio que por temas de supervisión vamos a tener que usar para valorar las unidades de participación que se tienen en el fideicomiso en el cual invierten todos ustedes. ¿Qué pasa si para un día no existen operaciones en el mercado secundario? Este proveedor tiene una metodología que busca que en 30 días el precio de valoración retorne al valor de la unidad o valor cuota reportado por la sociedad administradora. ¿Esto qué va a hacer? Que a diferencia de las acciones, no se quede el precio, digamos, estático porque no hay operaciones, sino que reconozca la gestión que está haciendo el fondo. Recordemos que este es un fondo de rentas estabilizadas y por lo tanto todos los días se van reconociendo esos ingresos atribuibles a los arriendos. Como les mencionaba, si en 30 días no hay una marcación de precio, el precio de valoración va a ser el mismo valor cuota reportado por la sociedad administradora y todos los días en los que no haya operación, esto se va ajustando. Es importante tener en cuenta cuáles fueron los efectos que se dieron sobre el precio de valoración a cierre de junio, información que van a ver ustedes en su inversión. La última operación que se dio durante junio de negociación de unidades de nuestro fondo inmobiliario fue el 29 de junio, que tuvo un precio de negociación de 24.288 pesos. El valor de la unidad o el valor cuota reportado por la sociedad administradora para ese día fue de 28.596. ¿Eso qué hace? Que una operación que cumplió todos los requisitos, es decir, una operación que tuvo un monto de al menos 60 millones de pesos, el equivalente a 18.000 dólares, marcó precio de tal forma que esas unidades hoy en día o al 30 de junio estaban valoradas al 85% del valor cuota reportado por la sociedad administradora. Cuando hablamos un poco del mercado secundario en Colombia, nos encontramos que este tipo de productos, que cuando son una inversión de largo plazo, un activo alternativo, se han visto impactados los últimos meses por la iliquidez en el mercado secundario. Las cifras de junio se negociaron alrededor de 957 millones de pesos, que eso es algo así como 250.000 dólares en 11 operaciones. De esas 11 operaciones, solo 4
cumplieron los montos mínimos requeridos por este proveedor de precio para poder ser usadas como input, y eso lo que nos refleja es que hoy en día en un mercado secundario no está, con los montos operados, realmente $250,000 de negociación en un mes no pueden dar, digamos que, una buena estimación sobre lo que está pasando con un fondo que, como ya lo vimos, vale alrededor de $480 millones. Es un fondo que en sus fundamentales y con el valor de la unidad y con el valor cuota reportado por la sociedad administradora, podemos ver la recuperación y la excelente gestión que nos mencionaba Adriana del manejo de la crisis, y sobre todo mirar lo que se espera hacia adelante. Hay que seguir monitoreando este precio de valoración. Como les digo, lo que buscó el supervisor en Colombia fue darnos información acerca de lo que pasa en el mercado secundario, pero hasta el día de hoy los montos operados han sido bajos y creemos que no refleja la realidad o los fundamentales del fondo. Sin embargo, como les mencionaba, ese precio debe ser, por norma en Colombia, usado para valorar el fideicomiso que tenemos, y van a ver para cifras del 30 de junio digamos, ese descuento o esa valoración al 85% en sus portafolios. Y esto se los queremos contar porque no solo lo van a ver en el impacto en las valoraciones de las unidades del vehículo que ustedes tienen, sino también lo importante que es tener presente que el fondo inmobiliario Inmoval es un activo alternativo, es un activo de largo plazo, que su desempeño desde el inicio ha sido excelente, ha estado en órdenes de magnitud alrededor del 9%, y creemos que esa senda se va a poder continuar con todo lo que hemos visto en este webinar. Y el precio de valoración pues nos va a ir mostrando cómo se va a ir desarrollando ese mercado secundario de estas unidades en Inmoval, que durante los últimos meses pues hemos visto una disminución en los montos negociados. También darles a ustedes la tranquilidad, y los mismos montos los muestran, que los grandes tenedores de nuestro fondo, como son las AFPs y las compañías de seguros que veíamos, donde están todos los grandes jugadores de Colombia, han mantenido sus posiciones, y eso también nos da una tranquilidad, que esos descuentos que se han visto en el mercado secundario, que han sido montos bien bajos, que en agregado $250,000 no da, podrían no dar respuesta sobre un fondo que tiene patrimonio 480, nos puede dar luces que los eventos que han pasado son eventos aislados de personas que requieren una liquidez, y que esa liquidez hoy, en este momento, el mercado secundario, pues se están dando estos descuentos sobre el valor cuota reportado por la sociedad administradora. Gracias, Diego. Gracias, Adriana. Creo que podemos pasar, si quieren, a lo que corresponde a preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas que ya algunos clientes o participantes del webinar nos están enviando. La primera es, ¿cuál es la perspectiva 2021-2022 respecto al arrendamiento de oficinas y del retail en cuanto a la pandemia ha hecho que estos mercados se encuentren deprimidos? Trabajo remoto, compras por internet. ¿Cómo ven estas proyecciones 2021-2022? Pues Rocío, eso es básicamente lo que les fuimos contando durante todo el webinar. Nosotros vemos muy positivas las perspectivas de recuperación, incluso lo estamos viviendo con los indicadores que tenemos hoy en día. No estamos con niveles de vacancia que se hayan alterado significativamente fruto de estas nuevas tendencias, y realmente creemos que el hecho de estar invertidos en estos activos que son icónicos, únicos, con estas cualidades y características tan especiales, pues nos tiene un poco protegidos dentro de lo que es la vacancia general del mercado. Entonces, se ha dado un poco un flight to quality, la gente está dejando espacios menos premium, tanto en retail como en oficinas, clase B, digamos, con no tan buenos amenities, y están aprovechando para pasarse a mejores espacios
que se están negociando en este momento, mejores centros comerciales. Entonces creo que nosotros estamos siendo beneficiados por esos cambios, fruto del tipo de activos en los que estamos invirtiendo. Gracias, Adriana. Tenemos otra pregunta, que es, ¿qué perspectivas hay respecto al ganador de las próximas elecciones en Colombia? ¿Existen candidatos pro mercado o más de corte socialista? Eso creo un poco enlazado con lo que estamos viendo como coyuntura latinoamericana, ¿no? En general. Sí, mira, la verdad estamos viviendo en este momento una situación social compleja que ya se ha venido, digamos, regulando. Yo me imagino que todos ustedes saben, estuvimos sobre todo en el mes de mayo en las protestas importantes de personas que se vieron pues demasiado afectadas por la pandemia, perdieron sus empleos, no tenían oportunidades de educación y eso pues llevó, digamos, a un estallido social, digamos, similar al que se vivió en Chile. Y todo el mes estuvimos en algunas de esas protestas. Algunos candidatos de corte socialista han estado tratando de aprovechar este estallido social pues que viene netamente del pueblo para tratar de decir que ellos lo representan. Lo que hemos visto es un poco rechazo de parte de estas mismas organizaciones de decir, usted no nos convocó, no nos representa, no tiene un corte ideológico, la gente está como tratando de pescar un poco en ese río revuelto. Lo que hemos visto es que esas protestas han venido como cayendo, digamos, en su nivel de favorabilidad. Las personas que pues los apoyaban al principio se han venido cansando, digamos, de las protestas y han ido perdiendo como su valor social que estamos viendo acá. Colombia, pues afortunadamente es un país bastante conservador. Colombia no ha tenido, digamos, unos grandes episodios de socialismo. Hay un miedo generalizado por ser Venezuela y eso pues va a llevar a que las personas tiendan a irse hacia el otro lado más bien y terminen eligiendo candidatos de derecha que eviten que podamos llegar a eso. Entonces, hoy no te podemos decir qué va a pasar, falta un año todavía para las elecciones, muchas cosas pueden cambiar, pero nosotros estamos bastante positivos con que se va a elegir alguien más de derecha como que siga dando continuidad a estas políticas versus alguien de corte socialista. De acuerdo, muchas gracias, Adriana. Teníamos otra tercera pregunta, pero que está relacionada con el tema anterior, ¿no? Que era el de corte político, de cómo viene el futuro en Colombia, y creo que ya nos has dejado tus impresiones sobre, lo ves más hacia un lado de derecha más que de izquierda, tomando como ejemplo algunos países de la región, como lo que mencionabas, el caso de Venezuela, ¿no? Donde Colombia es un país más conservador, digamos, ¿no? Que no deberían entrar a este tipo de regímenes más de izquierda. Y yo nada más, bueno, para concluir, quería quedarme con algunos puntos claves que me parecieron interesantes escuchar durante la presentación, que es básicamente la recuperación que ha tenido este fondo, básicamente por la composición en sí del portafolio, la diversificación que tienen en los distintos tipos de inversiones. Creo que han manejado súper bien el tema de la gestión de crisis, ¿no? Mencionaban que a nivel inclusive de la vacancia dentro de las oficinas es muy bajo comparado con lo que han tenido en el mercado, y estas grandes transacciones que han logrado realizar con Parque Arauco y con Conecta 26, entre otras, creo que les da una proyección bastante interesante para el fondo, ¿no? El fondo venía rindiendo por arriba del 8% en el acumulado, casi 9%, y creo que son indicadores bastante buenos para lo que se esperaba del fondo, ¿no? Y estas nuevas perspectivas de irse amoldando a cómo vienen estas nuevas tendencias en el mercado, ¿no? Entonces, creo que eran puntos interesantes a recalcar, y de lo que mencionaba Diego, este cambio normativo, que es básicamente un efecto de valoración del portafolio, que creo, a mi entender, no recoge la valorización, digamos, real del portafolio, sino que está tomando, creo que una foto nada más de lo que ha sido mercado secundario en un momento donde veíamos ciertos movimientos en el mercado muy bajos por todos estos temas de conflictos que se estaban dando por el lado de corte social, ¿no? Entonces,
Creo que es una foto que ese vector, digamos, se puede estar viendo alterado por esto, pero no lo veo como una valoración real, ¿no?, de la cartera en sí. Entonces, creo que esos son los mensajes claves que me llevo de la presentación. Quería agradecerles más bien por su tiempo, la oportunidad de poder escucharlos, y bueno, y agradecer a todos los clientes y las personas que nos están acompañando en el webinar. Espero que esta información haya sido bastante útil para ustedes, en vista de las inversiones que mantienen dentro del fondo de Inmoval, ¿no? Y la idea es que los clientes puedan seguir invirtiendo con ustedes, y bueno, ya más adelante los vamos a convocar para hacer otras reuniones de update más adelante. Muchas gracias a todos. Cuídense. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao.